mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnara, se hiciese hombre y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la palabra del Señor. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vamos a cantar. El estribillo lo cantamos porque lo sabemos. Veréis. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quieren. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te hablaré. Lo que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, y así reconoció como hombre por su penitencia. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ahora, como he dicho antes, en la bendición de los ramos, vamos a proclamar el Evangelio, que es un poco largo. Al ser un poco largo, os pido que tengáis la caridad de escucharlo sentados, hasta el momento en que tengamos que ponernos de pie todos. Yo lo insinuaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podría haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó: dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien hecho, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho esta mujer. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde queréis que vayamos a prepararle la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la ciudad. Encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaban en la mesa comiendo, Jesús dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Respondió: uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre,
sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos vais a caer como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré ante vosotros a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: Te aseguro, Pedro, que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Me muero de tristeza, quedaos aquí velando. Y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese es él. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada, da un golpe, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a la caza de un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro los fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues, aunque muchos daban falso testimonio, contra él los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí,
lo soy, y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿qué falta hacen más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué decidís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Mientras, Pedro estaba abajo en el patio. Llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice: ¿no andabas tú también con Jesús el Nazareno? Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera al San Juan y un gallo cantó. La criada al verlo volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato también los presentes decían a Pedro: seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre que decís. Y enseguida por segunda vez cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrá negado 3, y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato de nuevo tomó la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícalo. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espina que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraron ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirené, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Ahora, hermanos, nos ponemos todos de pie. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: a otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas, hasta la hora nona. Y a la hora nona Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ahora nos ponemos de rodillas para adorar a ese Señor Dios nuestro Jesús que acaba de expirar. Nos ponemos todos de pie. Ha sido la primera caída de Jesús y de su pueblo. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Realmente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban donde lo ponían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sentaos. Querido hermano mayor, mayordomo y diputados y Junta de Gobierno de la Real y Carmelitana Hermandad de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, en ese misterio de amor. Por eso el Señor lleva el nombre del Señor del Amor. María Santísima de la Candelaria y Cofradía de San Blas, obispo y mártir, nuestro celestial patrono de la ciudad y del ayuntamiento. Querido acólito, querido consejo de cofradías que estáis aquí diseminados por la parroquia, pero estáis. Queridos niños, así fue como hemos visto en la bendición de los ramos y como acabamos de proclamar en la solemne pasión según San Marcos. Así fueron los últimos días de Jesús, más que los últimos días, los últimos momentos, así de crudos, así de trágicos y así de dolorosos. Os decía, cuando estábamos bendiciendo los ramos, que el Domingo de Ramos contiene la realidad de la vida. Hay muchos refranes, hay uno que dice: tanto tienes, tanto vales. Mientras tienes, vales. El día que no tienes nada, no sirves nada más que para que te arrinconen, no sirves para nada. Qué dura es la vida, también fue dura para el Señor. Dos multiplicaciones de panes y de peces. En la primera comieron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vamos a dar por hecho que se exageró la cifra. Bien, en la segunda fueron 4.000.
vamos también a dar por hecho que también se exageró la cifra. Bien, pero en el pretorio, en aquel patio grande del palacio de Poncio Pilato, allí estaba la multitud. Pilato les hace una propuesta. ¿A quién le doy la libertad según mi costumbre por la Pascua todos los años? ¿A vuestro rey o a Barrabás? Los sumos sacerdotes y los escribas y fariseos habían soliviantado al pueblo para que pidiesen a Barrabás. Y el pueblo, que se las da siempre de inteligente, pues, y de agradecidísimo, pues ni fue inteligente ni fue agradecido. Pidieron que soltase a Barrabás. ¿Qué hago con vuestro rey? Y gritaron todos a una, como en Fuente Ovejuna: ¡crucifícalo! Dice San Agustín: ¿dónde están los alimentados por Cristo en las multiplicaciones de los panes y peces? ¿Dónde están los que resucitó de la muerte? Los leprosos curados, los ciegos, los paralíticos, los tullidos, ¿dónde están? ¿Dónde está el agradecimiento del corazón de los humanos? Eso es duro. Y Jesús lo quiso soportar para enseñarnos cómo tenemos que aceptarlo y soportarlo nosotros, porque eso es muy duro. No vamos a decir que eso es como el que se toma una purga para que se le limpie el estómago. No, no, eso es muy duro. Eso es que te hace polvo. Y lo que más polvo te hace es cuando esa ingratitud te la hace tu mejor amigo. Por no decir tu hijo, tu hija o los de tu casa, que muchas veces así es. Bien, Jesús quiere dejar claro, nos quiere enseñar que cuando nos lleguen esos momentos, y raro es el día que este acontecimiento no nos dé un ramalazo, raro es el día que la ingratitud del desagradecimiento no te afecte. Jesús te dice, pues cuando llegue ese momento, acuérdate de mí. Primero, yo he pasado por ahí, sé lo que duele eso. Segundo, yo estoy contigo, porque tú no eres Dios, yo sí. Entonces, como a ti te va a afectar más que a mí, yo voy a estar contigo para que cuando te llegue, tú digas, yo no estoy sufriendo solo, está sufriendo el Señor conmigo. Y verás qué fuerte te sientes. Esta es la conclusión que yo saco de esta misa todos los años. Cuando me llegan los momentos de desagradecimiento, me acuerdo de él. En muchísimas ocasiones soy capaz de sobreponerme. Hay momentos que no lo soy, lo reconozco, como te pasa a ti, porque somos humanos. Por eso no tenemos que olvidar la lección. Y más, cuanto más necesitamos de la lección para ponerla en práctica. No lo olvidemos, el Señor está con nosotros. No estamos solos, sobre todo a la hora de sufrir. Él nos echa una buena mano, un buen capote, que a veces nos cubre hasta la inmensidad. Qué interesante, hermanos, es el Domingo de Ramos. Interesantísimo. Es como empezar a dejar, como las culebras en el tiempo de verano, empiezan a dejar el pellejo en las carreteras, arrastrándose, les duele, pero se dejan el pellejo en la carretera, en los caminos, y cambian. En el sufrimiento encuentran la nueva vida. En el sufrimiento y por el sufrimiento
¿Por qué digo esto? Porque hoy nos llama el Señor a, el domingo que viene, resucitar con Él a una vida nueva. Y durante la semana, como la culebra, como la serpiente, dejarnos el pellejo en el camino duro de la vida. Si queremos resucitar como nuevos, antes tenemos que pasar por un Jueves Santo, convertirnos en pan, darnos a los demás sin esperar nada a cambio, y para que los demás nos coman, nos trituren con sus dientes y sin quejarnos por nuestra parte. Tenemos que pasar por un Viernes Santo en el que el pellejo se tiene que quedar en la sepultura, para el Sábado Santo, después del silencio del Sábado Santo con María, resucitar de tal manera que no nos conozca nada más que Dios. Así tenía que ser. Así tenía que ser. Lo que pasa es que muchas veces se quedan deseos, porque lo que es por nosotros no ponemos nada de nuestra parte. Y teníamos que resucitar, que ¿dónde está el cura? No, ¿dónde está? Que yo soy el cura. ¿Usted es el cura? Sí. Usted está desconocido. Es que yo he resucitado. El Longinos viejo se ha quedado en el sepulcro. Ah, en esas estamos, claro que estamos en esas. Si no, la Semana Santa no nos ha servido para nada. Esta mañana le decía ya a la superiora del asilo en la misa, ¿dónde está la Madre Clarisa? Aquí estoy. Pero si usted es la Madre Clarisa, sí, es que he resucitado. Y así, tutti, cada uno de los que estamos aquí y los que no han venido. Así tenía que ser. Bien, pues esto es lo que nos da el Domingo de Ramos, hermanos. Vamos a confesar nuestra fe y a pedirle al Señor que estas ideas no se queden en ideas, que las hagamos vida cada uno. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora nos unimos todos en una plegaria común que vamos a hacer al Señor con mucha confianza. Si acabo de decir que Él está con nosotros, sobre todo y principalmente en los momentos de dolor, pues es lógico que le pidamos con confianza. Respondemos. Porque das a tu Iglesia el privilegio de vivir y contemplar los misterios de tu amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Porque, consumando tu obra redentora, borraste los pecados del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Porque, haciéndote hombre, hiciste de nuestra historia una historia de salvación universal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Porque fuiste capaz de padecer hasta el extremo y de aceptarla con confianza la voluntad de Dios, tu Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Porque visitas a los agonizantes, das la vida eterna a los difuntos y nos regalas el don de la esperanza que no falla. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Porque nos permite acompañarte en tu sacrificio, en tu banquete y en tu historia pascual. Roguemos al Señor.
te rogamos, óyenos. Por todos los contagiados que hay en el mundo entero, especialmente en nuestra querida España. Esta mañana daban un dato que a mí me ha llenado de alegría. Dentro del número de contagiados que va subiendo un poquito, dicen que la cuarta ola, bueno, han dicho, sin embargo, en las residencias de ancianos de España, desde finales de febrero a estas fechas, últimamente han muerto 49 personas nada más en las residencias de ancianos. De momento el comentarista ha dicho, hombre, es para alegrarse, porque en las residencias de ancianos en octubre, en enero, eran las cifras más altas de contagiados y de muertos. 49 en toda España. ¡Qué alegría! Pero quedan muchos en las UCIs, contagiados. Por ellos pedimos para que el Señor les dé la salud a manos llenas. Roguemos al Señor. Y a nosotros nos conceda una santa y buena semana, en la fe y en el amor a Dios y al hermano. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y concédenos lo que te hemos pedido con fe y con confianza, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. La mezcla del agua y del vino unidos en esto se asigna de nuestra parte, de aquel que quiso con nuestra naturaleza. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre. Aceite, Señor. Dama del todo, mi bendito. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, eucarístico, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores.
De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago, nuestro Obispo emérito José y todos los pastores que llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección en nuestra parroquia últimamente, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Vamos a orar como Jesús nos ha dicho en el Evangelio, en el huerto: orad para que no caigáis en la tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas, Señor, en cuenta nuestros pecados. Mira más bien la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos como hermanos con nuestra mirada la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mí,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén.
solo? ¿Uno solo mejor? Mañana se consagra. Eso es. Muchas columnas. Por eso. Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor. Del mismo modo que la muerte de tu Hijo Jesús nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día en su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Antes de deciros podéis ir en paz, voy a preguntarle al hermano mayor de la borriquita si los pasos están preparados. ¿Están preparados? ¿A qué hora se sale esta tarde? A las 5 de la tarde. Eso en el deseo, ¿verdad? Pero en la realidad no puede ser. Tenemos que ofrecerle al Señor ese sacrificio. Aquí están también los capataces, dispuestos a levantar el martillo, pero tenemos que quedarnos en casa. A las 6 de la tarde se abrirá el Carmen, que ahora está abierto durante toda la mañana hasta que haya gente, y se volverá a cerrar a las 9:30 para que los fieles puedan estar con sus imágenes. En el programa pone que a las 7:30 la Hermandad de la Borriquita hará su oración, como nos ha pedido el obispo, ante sus imágenes, pero yo no me acordaba que a las 8 tengo la misa, a las 7 tengo la misa en Carboneras. Tendremos que poner la oración a las 8, para que me da mi tiempo de venir. Bien, hasta las 9:30 que se cerrará el Carmen. Mañana, y a las 8:30 de la tarde hay misa en las Carmelitas.
Siempre el domingo de Ramos la misa de la tarde es en las Carmelitas. Entonces, no sé si poner la oración a las 8 o a las 9 cuando termine la misa de las Carmelitas. Que voy de oca en oca como el juego, de Carboneras a las Carmelitas. Prefiero hacerlo después de las Carmelitas, a las 9:15, con tranquilidad. Mañana tarde, la misa de honras de José Julio Carrión, a las 8 aquí, porque viene la familia de Ronda y tiene que volver a Ronda, y hay muchos kilómetros, a las 8 de la tarde. El martes santo, a las 8 de la tarde aquí, celebración comunitaria de la penitencia. Ese día no hay misa. Yo iré dando la comunión conforme vayan confesando los fieles. Y feliz Semana Santa. Podéis ir en paz.